Probad y ved. Historia de hoy: una luz nueva en el salón. Rudy Pacini tiene uno de los principales salones de belleza de Jurerê Internacional. Este famoso barrio de Florianópolis es conocido por recibir decenas de celebridades. Son artistas nacionales e internacionales que poseen casas de veraneo. Por esto, Rudy recibe en su establecimiento a muchos de estos famosos, lo que le da un gran retorno financiero. El sábado es el día de mayor movimiento, llegando a facturar más de 6.000 reales en un solo día. Lo curioso es que durante más de 20 años yo asistí a una iglesia evangélica y siempre que leía la Biblia me encontraba con el asunto del sábado. Y aunque no tenía una noción clara sobre el tema, estaba dividido entre el Dios de la creación y la facturación que tenía con mis clientes el día sábado. Hola, Rudy. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Volví. Jana es adventista del séptimo día y una de las clientes especiales de Rudy. Necesito hacer algo con mi pelo porque Claro, está vas a quedar horrible. linda. Hacía mucho tiempo que no aparecías por acá. Traje a mi hermana, la que te comenté, la Nina. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Jana siempre habla de ti, que eres un muy buen peluquero y quise venir también. Quiero arreglar mi cabello. ¿Tú asistes a la misma iglesia adventista que Jana? Sí, asisto hace más de 20 años junto a mi Mira, familia. ¡Qué bendición! Sabes que tengo algunas dudas y algunas veces le pedí a Jana que me ayudara, pero no tuve éxito. Tal vez me puedas ayudar. Claro que sí, en lo que te pueda ayudar estoy a tu disposición. Ah, qué bueno, voy a contar contigo entonces. Cuando quieras. Muy bien, entonces, ¿vamos a cortar este pelo? Vamos, claro. Eso es, vamos entonces. Nina, preocupada con la vida de Rudy, le habla del amor de Jesús y lo incentiva a probar una nueva vida en los negocios a partir de la fidelidad total a Dios. Fe, arrepentimiento y Sin confesión. embargo, el asunto siempre se detiene cuando se habla de cerrar el salón el día sábado. Con el estudio. Vamos a buscar ahora en la Biblia Romanos 5:1. Muy bien. Un día cuando estaba en la iglesia, escuchó el gran desafío de un predicador. Él te invita en este momento a actuar por la fe. Hebreos 11, versículo 6 dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una cosa sé, no importa el tamaño de tu problema, Dios tiene un plan para tu vida. Que puedas guardar este santo día como memorial de un Dios que te ha creado, de un Dios que te ama, de un Dios que tiene un cielo preparado para ti. Rudy, el peluquero de los famosos, toma entonces la mayor decisión de su vida. Decide aceptar la voluntad de Dios, recibe estudios bíblicos y cierra su salón de belleza los sábados. Días después, entrega su vida totalmente a Dios a través del bautismo. En poco tiempo, mi vida cambió, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios me bendijo tanto que pagué todas mis deudas sin tener que abrir el salón los sábados. Bueno, ¿se acuerdan de Nina, mi amiga? Aquella que me dio los estudios bíblicos. Ella está aquí. Me casé con ella. Juntos somos muy felices en esta nueva vida. Probad y ved. Hola, amados. Hace ya 5 años que grabamos nuestro testimonio. Y desde entonces, Dios nos ha bendecido mucho. Ya no arrendamos más y construimos nuestro propio salón. Estamos participando también en la construcción de una nueva iglesia. Estamos completamente involucrados con la iglesia y con la misión. Probad y ved. Y ahora, les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Templos de Esperanza es un proyecto que promueve una ofrenda especial para ayudar a levantar un nuevo templo. Que ha avanzado en su construcción con muchísimo esfuerzo, pero ha llegado al límite de sus posibilidades. Todos juntos, en la Misión Adventista del Centro Oeste, podemos acompañar
a la iglesia de Ciudad Nueva en La Rioja, para que puedan tener un hermoso lugar donde adorar a Dios. La iglesia es el grupo organizado de Ciudad Nueva. Es un grupo que nació hace algunos años atrás, se organizó en el año 2013 y después de orar y pelear mucho, el Señor nos dio la oportunidad de comprar y tener nuestro terreno. Pero hace 4 años, 5 años más o menos, la iglesia se ha estado congregando y se sigue congregando solamente en un techo. Hemos podido avanzar con las construcciones, tener ya lo que serán proyectadas las aulas para niños. Hace un par de semanas atrás, completar la losa de los baños, pero necesitamos de la colaboración, del apoyo de toda nuestra querida misión. Dios es muy bondadoso con la misión argentina del Centro Oeste. Por eso quiero invitarte a sumarte. Si ofrendamos un día de nuestro trabajo y somos cientos los que respondemos a la invitación de Dios, el templo de la iglesia de Ciudad Nueva será una realidad muy pronto. Desde el 2 de julio al 13 de agosto podrás colocar tu ofrenda en los sobres de diezmo y detallar templos de esperanza. Construyamos un nuevo templo para seguir compartiendo esperanza. Queridos hermanos, es una alegría saludarles en este día, queridos amigos. Espero que estén muy cómodos en su casa disfrutando del Día del Señor. Y qué lindo poder reflexionar una vez más en la palabra de Dios. Y quiero que juntos podamos reflexionar en un texto bíblico, algunos pasajes de la palabra de Dios, algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros. Pero sería bueno que comencemos orando. Querido Padre, gracias te damos por ser tan especial. Gracias por tu cuidado. Gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y tener la seguridad que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, amén. Creo que una de las cosas que nosotros hacemos cuando descubrimos las verdades de Dios es que queremos compartir con todos. Cuando estamos en nuestro primer amor por Jesús, no queremos parar de hablar de aquellas cosas que hemos descubierto y aquellas cosas que Jesús hace en nuestras vidas. Y creo que es importante compartir el mensaje de Dios con otros, porque de esa manera podemos contagiar a otras personas de la paz de Dios, de la fortaleza que solo Él puede dar. Por eso la propuesta en ese día es hablar acerca de la importancia de dar estudios bíblicos. Hablar acerca de la importancia de compartir el mensaje de Dios, porque es algo tan grande, es algo tan maravilloso, creo que no debiéramos callarnos. Por lo menos eso es lo que yo considero. Porque algunas veces cuando extendemos ese mensaje hacia otros, observamos el impacto en la vida de ellos. Aunque algunas veces también hay personas que rechazan el mensaje. Eso es indiscutible, porque el mismo Jesús, cuando predicaba en distintos lugares, habían personas que rechazaban el mensaje. Algunos aspectos a tener en cuenta al momento de compartir. Hay que despertar el interés. Y no hay mejor forma de despertar interés, por lo menos esa es la percepción que tengo, es que lo transmitamos a través de nuestra experiencia personal con Jesús. Y también es importante mostrar o demostrar la importancia, los beneficios que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que da esperanza, allí encontramos consuelo y también, gracias a las palabras de Dios, podemos tener el conocimiento necesario para la salvación. Por eso en cierta ocasión el salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino. Es un gran beneficio, porque en medio de un mundo lleno de oscuridad, de tantas enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios, entonces él entendía que la Biblia, el mensaje divino o las enseñanzas de Dios son los que iluminan al ser humano para que pueda discernir entre el bien y el mal, ¿sí? La palabra de Dios es la que ilumina, mejor dicho, al ser humano. Entonces,
Y encontramos también que la Biblia nos muestra que Jesús es la luz del mundo. Por eso tenemos que seguir hablando de Jesús, para que aquellas personas que tienen su mente entenebrecida o con muchas enseñanzas que no concuerdan con su palabra puedan ser iluminados por Él. Su palabra es luz, Él es luz también. Y por otro lado, la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, es importante hacer hincapié en los beneficios que tiene la palabra de Dios. Y muchas veces esos beneficios los podemos experimentar en nuestra propia vida. Podemos compararnos cómo éramos antes de conocerlo a Jesús y cómo es nuestra vida ahora y qué tipo de testimonio estamos transmitiendo de Él. Y por otro lado, indicar el camino a seguir, ¿sí? Presentar la palabra de Dios de manera gradual. Algunas veces las personas nos hacen preguntas y por ahí son varias inquietudes que tienen y queremos explicar toda la verdad en un solo minuto, en una hora, pero es imposible, hay que ir de forma gradual. Por eso tenemos la fe de Jesús, que es la guía para estudiar la Biblia. Entonces, al momento de acompañar a una persona, es importante ir de manera gradual, poco a poco, y algunas veces ir pasando las inquietudes o todas las inquietudes para un próximo estudio, con paciencia, queridos hermanos. Y por otro lado, me gustaría que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Para qué damos estudios bíblicos? ¿Para qué abrimos la Biblia al sentarnos con una persona? ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? Entonces vamos a reflexionar en esas preguntas. Si te surgen otras razones por qué lo hacemos, lo puedes compartir en el chat. ¿Por qué o para qué compartimos la palabra de Dios? ¿Para qué abrimos la Biblia con otras personas? Entonces, creo que lo hacemos para explicar la palabra de Dios, para explicar aquellos textos que hemos entendido, que hemos estudiado, y muchas veces para entender tenemos que ir a diccionarios, leccionarios, vamos también a comentarios bíblicos, por ahí le hacemos nuestra pregunta a otras personas que entienden mejor que nosotros, ¿sí? Y nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, no lo hacemos sin orar a Dios para que nos guíe, nos dé sabiduría. Entonces, explicamos aquellos textos que de pronto la persona te hace la pregunta porque quisiera ampliar más su panorama o entender esa verdad para poder aplicarla en su vida. Y, queridos hermanos, es importante que tengamos en cuenta que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en ese proceso, porque San Juan dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y la persona que se pone a la disposición de Dios para enseñar, para compartir su mensaje, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso es bueno que oremos para buscar la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para explicar? Dentro de ese contexto quisiera decirle que también lo hacemos siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Él es nuestro maestro y cada vez que Él se acercaba a las personas lo hacía con tacto, lo hacía con amor, era misericordioso para enseñar. En distintos lugares las personas se acercaban a Jesús porque querían escuchar el mensaje de verdad, querían escuchar el mensaje de salvación, querían encontrar paz para su alma. Por eso es importante que podamos destacar en ese punto lo que dice el libro de Mateo. Vamos a ir juntos, vamos a leer el libro de Mateo. Dice en el capítulo 9, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y caminaba a diferentes lugares. Y hoy por hoy no tenemos que caminar a veces, vamos en auto, en moto, en bicicleta, pero aún así nos cuesta salir a compartir el Evangelio. Dios quiera que después de ese tema podamos reflexionar de qué manera podemos compartir con los demás día a día y pedirle sabiduría a Dios. Entonces acá dice que recorría. ¿Por qué lo hacía Jesús? ¿Para qué lo hacía? Porque Jesús sabía que habían muchas personas necesitadas de escuchar el mensaje de salvación. Entonces dice acá, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas. En otras palabras, podemos expresar que iba a las iglesias y ahí estaban las personas
hambrientas de la palabra de Dios, como cuando vamos cada sábado a la iglesia. ¿Para qué lo hacemos? Para adorar a Dios, incluso para escuchar su mensaje. Y el maestro o el predicador, algunas veces en la sinagoga, era Jesús. Entonces dice también, él predicaba el evangelio. No solamente predicaba el evangelio, el contexto dice que Jesús también sanaba toda dolencia. Tenemos varios ejemplos de Jesús recorriendo las aldeas, encontrándose con leprosos, encontrándose con ciegos, con mudos, con endemoniados, mientras él predicaba. ¿Sí? Tenemos una historia espectacular, ¿no? Como Jesús iba enseñando y de pronto un hombre sube a un árbol, Zaqueo. Jesús enseñaba las verdades del reino de los cielos y muchas personas se sentían atraídos por su mensaje, por las palabras que enseñaba o por el mensaje que enseñaba. Entonces, queridos hermanos, nosotros compartimos nuestra fe, enseñamos lo que hemos aprendido de la palabra de Jesús o explicamos aquellos textos que consideramos que son de vital importancia a aquellas personas que nos preguntan acerca de nuestra fe, o a veces despertamos interés en los demás cuando ven nuestro ejemplo acerca del mensaje que hemos adoptado o el mensaje que estamos practicando en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Jesús. Creo que es importante que tengamos en cuenta esto. Cada miembro de nuestra iglesia es invitado, es llamado a compartir su fe. No podemos callarnos con este mensaje, porque es el mensaje de Dios para la humanidad. Un día fuimos beneficiados y seguimos siendo beneficiados por la palabra de Dios. Muchos de los que somos miembros de la iglesia, queridos hermanos, Dios nos quiere usar como instrumentos, así como usó a otros como sus valiosos instrumentos para que hoy por hoy estés caminando por la fe. Y otro aspecto importante a tener es intentar orar a Dios, ponernos a la disposición de Dios para compartir de forma sistemática su palabra. Generalmente, como le he dicho, usamos la fe de Jesús, pero hay otros estudios bíblicos que podemos usar en ese proceso. ¿Cómo sería? Bueno, dar el mensaje poco a poco, paso a paso, para que la persona vaya comprendiendo con claridad y de manera interactiva la palabra de Dios, donde hay preguntas, hay respuestas, donde muchas veces vamos a las palabras de Dios y lo hacemos con paciencia, con tacto, tratar de imitar a Jesús. Por eso es importante que oremos pidiendo sabiduría para reflejar el carácter de nuestro amado Salvador. Y por otro lado, en ese proceso, el estudiante de la Biblia, cuando se va haciendo de forma gradual, va descubriendo el plan de salvación que una vez tú descubriste, en el que estás perseverando. Hace unos días atrás tuve el privilegio de estudiar la palabra de Dios con una persona. Esa persona no sabía que su madre estaba descansando, esperando la segunda venida de Jesús. Tenía la convicción de que su madre hoy vivía en el cielo. Su madre era una mujer de fe, pero ella creía que su madre estaba en el cielo. Entonces, estudiando la Biblia de forma sistemática, habíamos avanzado bastante, no había surgido esa pregunta, y ella descubre la verdad desde la palabra de Dios. Entonces, a medida que fuimos explicando el texto con el instructor, con quien estaba estudiando en su casa, entonces ella descubrió a través de la enseñanza que su madre descansaba en Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Creo que de pronto tú tuviste esa misma experiencia con otros aspectos de la vida o con otras enseñanzas que tenías arraigada en tu mente, pero hasta que alguien te enseñó la Biblia, hasta que tú le diste la Biblia, descubriste que no era así, que la palabra de Dios nos muestra las cosas de una manera diferente. Entonces, otra razón por la cual nosotros
damos estudios bíblicos o compartimos nuestra fe, es para proclamar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Fue la pregunta que hizo Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pero no le dio tiempo a Jesús para responder la pregunta. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, damos testimonio acerca de la verdad, ¿sí? Acerca del ministerio de Cristo, acerca de la vida de Jesús, de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, de Cristo que intercede por nosotros en el cielo, de Cristo que muy pronto va a volver. ¿Cuántas personas en este mundo no saben acerca de la segunda venida de Jesús? Por eso, hermanos, es importante que sigamos compartiendo nuestra fe para que las personas vayan descubriendo las grandes verdades que figuran en su palabra, para que puedan ir tomando decisiones y al tomar esas decisiones puedan aceptar sobre todas las cosas a Jesús como su Salvador. En ese proceso de compartir y proclamar la verdad es importante orar con sinceridad. Como vamos a seguir el ejemplo de Jesús, Jesús antes de salir a testificar, antes de buscar a aquellas personas que estaban sedientos de la verdad, aquellas personas a quienes él tenía que proclamar el evangelio acerca del reino de Dios que se ha acercado, dice Jesús en cierta ocasión. Antes de hablar del carácter del Padre Jesús o mostrar su carácter de amor a las personas, él pasaba solas con Dios, orando, porque necesitaba la intervención del Espíritu Santo en su vida y en las personas quienes de forma receptiva iban a escuchar el mensaje. Jesús oraba porque necesitaba también la intervención poderosa y maravillosa del Espíritu Santo. Es por eso, queridos hermanos, que es importante nuestra comunión con Dios. Para compartir mi comunión, mi relación con Dios, es importante desarrollarla día a día, ¿sí? Para que al relacionarme con los demás, para compartir su mensaje, sea el Espíritu Santo el que me guíe, sea el Espíritu Santo el que me dé la sabiduría que necesito para hablar del amor de Jesús. Por eso, la preparación es importante. Entonces, parte de la preparación es orar a Dios, es leer, estudiar, reflexionar sobre el tema que vamos a compartir. Al hacerlo de forma sistemática, entonces, cada hojita, por ejemplo, para dar un ejemplo, que vamos a ir desarrollando de la fe de Jesús, es bueno repasar. Incluso es bueno orar a Dios para que en ese proceso el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de las personas, para que los ángeles del Señor estén allí presentes, suavizando el corazón de las personas para entender, para que no haya distracciones para asimilar el mensaje divino. Otras cosas a tener en cuenta, queridos hermanos, es que es importante que podamos aprovechar todos los materiales que tengamos disponibles, ¿sí? Para de esa manera ir comprendiendo mejor o ir preparándonos para que Dios nos pueda usar con poder. Y aspectos a tener en cuenta entonces es pedir a Dios que nos dé el tacto para presentar su mensaje, para reflejar su carácter en el proceso de compartir el evangelio con otros. Además, invitar a las personas a tomar pequeñas decisiones. Cada estudio, una pequeña decisión, ¿sí? Y orar por aquellas personas para que esas pequeñas decisiones vayan aplicándolas o aplicándolas en su vida. En último lugar, vamos a entonces destacar que compartimos el amor de Jesús. Al dar estudios bíblicos, compartimos el amor de Jesús. Hablamos de un Cristo que nos ama, recordando lo que dice
su palabra, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es más, la Biblia nos dice también en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús. Y hermanos, para que podamos desarrollar la fe en Jesús, es importante que tengamos contacto con su palabra. No solamente se trata de orar. Orar es importante, pero es importante escuchar la voz de Dios. Algunas veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, oro todo el tiempo, pero muchas veces no hay tiempo para escuchar la voz de Dios. Entonces, para eso compartimos también nuestra fe. Y no podemos desarrollar la fe en Cristo si no estudiamos su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchas veces aquellas personas a las que nos acercamos, o podemos también usar nuestro propio ejemplo, ¿no? Cuando alguien nos tuvo que compartir, en esos días una persona me llamó y me dijo lo siguiente, quiero ser parte de tu iglesia, porque estuve escuchando a tal predicador y me gustó el mensaje, aceptó el mensaje de Dios, porque a través de YouTube estuvo escuchando a un predicador de la Nuevo Tiempo, y esa persona, al explicar las Sagradas Escrituras, y ella fue entendiendo desde su casa. Creo que el predicador ni enterado está del efecto que produce o que produjo su mensaje en la vida de esa persona y también en la vida de otros más. Y nosotros, cuando nos acercamos a una casa, lo hacemos de forma personal, de forma presencial. Muchas veces interactuamos con las personas, bueno, sin descartar también que algunos hoy por hoy lo hacen de forma virtual, a través de videollamadas, y hay hermanos que se capacitan día a día para seguir compartiendo su fe con otros, para seguir compartiendo el amor de Jesús, de un Jesús que nos invita a que podamos acercarnos a Él. Por eso Él un día dijo, venid a mí si estás cansado y cargado, y os haré descansar. En el mensaje de Dios encontramos descanso para nuestra alma. Jesús ama al pecador, Jesús te ama. Por eso es importante que puedas acercarte a Él y que puedas ponerte a su disposición, porque Él quiere hacer grandes cosas en tu vida a favor de otros. Tenemos una historia particular e interesante y maravillosa en la Biblia de alguien que se había puesto a la disposición de Dios. Y esa persona es Felipe. Se encuentra con Etíope y Felipe permitió que el Espíritu Santo lo guiara. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese mensaje figura en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Sí? Y ese etíope era un hombre muy importante, ¿sí? Había estado en Jerusalén, él había ido para adorar, pero no entendía muchas cosas. Entonces volvía a sentar en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Cuántas personas hoy leen la Biblia y no la entienden? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y no la entendemos? ¿Cuántos trozos de la Biblia o capítulos de la Biblia, versículos que aún todavía no entendemos? Pero Felipe, al ponerse a la disposición del Espíritu Santo, a la disposición de Dios, tener esa sensibilidad de ser usado, se acercó a ese hombre. En el capítulo 29 el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías. Muchas personas me han dicho que leen la Biblia y hay otros que desearían entender lo que están leyendo. Entonces, ¿pero entiendes lo que lees?, le pregunta a Felipe. ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? ¿Cómo podré entender si alguien no me explica? ¿Cómo podré entender si nadie me ha dicho de qué se trata? ¿Cómo podrán entender aquellos queridos hermanos que están tratando de tener contacto con Dios, de conocer el mensaje de Dios? Entonces, bueno, empezaron a interactuar y Felipe le explica de qué se trataba. Obviamente,
el pasaje que estaba leyendo de Isaías se trataba de la vida de Jesús. Entonces, cuando ese hombre entiende, tomó la decisión de entregarse a Dios. Ese etíope venía tomando pequeñas decisiones, por eso le hacía énfasis que es importante en cada estudio sistemático de la palabra de Dios ir tomando pequeñas decisiones, invitar a la persona a tomar pequeñas decisiones. Y él había ido a adorar a Jerusalén, había visto muchas cosas, había escuchado muchas cosas en Jerusalén, pero aún seguía sin entender. Entonces, y el Espíritu Santo conocía a ese hombre, Dios conocía a ese hombre y pone a su siervo, o invita a su siervo, mejor dicho, para que vaya donde él estaba. ¿Cuántas personas están orando hoy porque quieren entender la palabra de Dios? Te invito este sábado a que te pongas a la disposición de Dios. Y si tú crees que no tienes las capacidades para hacerlo, te invito a que puedas acercarte a Jesús o pedir ayuda con tu pastor para que te capacite, o puedas pedir ayuda a un hermano que da estudios bíblicos para que lo acompañes. Es importante, queridos hermanos, que podamos compartir nuestra fe. Obviamente, tenemos que hacerlo de acuerdo a los dones que tenemos también. En lo particular, a los 16 años empecé a aprender a hablar español. No sabía cómo hacerlo. Y hoy tengo el privilegio de compartir contigo la palabra de Dios. Y siempre te digo, en mi corazón es ese deseo de compartir la Biblia con otros. Obviamente, antes de estudiar teología, muchas veces le pedí a Dios para que me dé sabiduría o claridad en mi voz para que las personas me entiendan al explicar la palabra de Dios. Pero la sierva del Señor lo dice, que al que Dios llama lo capacita. Si vos sientes la voz de Dios, que Dios te llama para acercarte a otros, para explicar su palabra, tenga la seguridad que Dios te va a capacitar, así como hizo con Felipe. Y finalmente, aquel hombre tomó la decisión más importante de su vida, entregarse a Jesús, y lo hizo a través del bautismo, cuando entendió el mensaje divino. Queridos hermanos, en conclusión, es importante que podamos orar a Dios, es importante que podamos desarrollar fe en el mensaje divino para poder explicarlo con sencillez a aquellas personas que necesitan conocer a nuestro amado y gran Salvador. Y también dar estudios bíblicos implica proclamar, compartir el mensaje de las palabras de Dios. En otras palabras, queridos, es extender el amor de Jesús y el plan de salvación para otros. ¿Quieres ser parte de los instrumentos de Dios? ¿Deseas en tu corazón que el Espíritu Santo te use? Te invito a que este día puedas tomar esa hermosa decisión. Y si ya tomaste la decisión, te reafirmo con la ayuda de Dios que el Señor te va a seguir usando poderosamente para transmitir su mensaje. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das, oh Dios, de poder entender tu palabra. Gracias por el Maestro que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a que podamos ponernos a tu disposición para que otros puedan entender, comprender, Señor, tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor.
Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar. Sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna.